Vamos a tocar un tema muy lindo en esta mañana. Yo he creído que si usted, el Espíritu Santo y usted hoy nos conectamos con su presencia, es tan peligrosa esta palabra que usted puede llegar a ser un misionero, un pastor, un evangelista. Dios puede llamarte hoy al ministerio, como también puede motivarte, animarte si estás desanimado. Quiero que Dios también en esta mañana con esta palabra te motive a evangelizar tu familia, que lleves este mensaje a tus amigos y que hoy salgamos de este tiempo muy, pero muy bendecidos. Amén. Bien, está el asunto de no comprender y de no entender nuestro llamado. Siempre me preocupa eso de la iglesia y del liderazgo, que no entendamos a qué nos ha llamado el Señor. Y entender este punto, este tema de lo que tiene que ver con la comprensión del llamado, de esa conversión, es tan importante para todos, porque nos centra en el objetivo, en el propósito del cielo, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, dice la palabra, y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces nosotros tenemos ese mensaje tan poderoso en nuestra boca que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha dado, pero el no comprender lo que es lo que pasa cuando uno lleva el evangelio a una familia, a un pueblo, a una nación, esa falta de comprensión nos quita esa alegría, ese gozo, esa dinámica. Y para el pueblo de Israel, lo que tenía que ver con el templo era la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que se trae al templo, a la persona cuando recibe a Cristo. Entonces vamos a tratar de mirarlo con el Antiguo Testamento un poco. Recordar que en el Edén lo que se perdió cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando nuestros padres fallaron en el Edén, se perdió la presencia de Dios en el corazón de ellos. Y por eso el hombre se va apartando, se va separando, se va apartando, que termina en el diluvio. Y asimismo vemos durante todo el Antiguo Testamento que el pecado entra, la muerte entró la maldición, porque la presencia de Dios se pierde. Por eso cuando usted mira en el Antiguo Testamento que el arca en la casa de Obed-edom, llegó la presencia de Dios a esa casa, y cuando llega la presencia de Dios a un lugar, la abundancia, la bendición, la prosperidad, la salvación llega. Entonces tenemos que mirar claro tener claro que la presencia de Dios la tenemos que recuperar en este tiempo. Y tenemos que aprender cómo se recupera la presencia de Dios. Tenemos que entender eso. Tenemos que comprender también y entender que Dios nos ayude, que llevarle el evangelio hoy en día a una familia, a un pueblo, a una nación, es traerles la presencia de Dios a sus vidas. Bien. Entonces, si en el Antiguo Testamento lo que tiene que ver con el Pentateuco, la presencia de Dios se pierde allí en el Edén, el pueblo de Dios comprendía que el templo, todo lo que es el Antiguo Testamento, el templo era la presencia de Dios, era allí donde posaba Dios, en ese lugar. Y el pueblo tenía eso claro y buscaban el templo para ir a adorar, porque allá en ese lugar, en Jerusalén, era donde se adoraba a Dios. Cuando miramos en el libro cuando el templo de Salomón, cuando miramos en Reyes, cuando miramos a Salomón construyendo el templo, miramos que el pueblo se gozaba y se alegraba cuando edificaron el templo, porque a ese lugar iban a adorar a Dios. Lo que es el tabernáculo con Moisés era allá donde reposaba la presencia de Dios, pero con David era el deseo de edificar ese templo. Salomón lo construye y la gloria cayó allí en ese lugar, porque la presencia de Dios estaba donde estaba el templo. Pero el pueblo de Israel fue cautivo.
En el año 722 el reino del norte desaparece, el Israel del norte desaparece, todo el reino del sur queda, y en el año 586 antes de Cristo, Asiria, lo que es el pueblo babilónico, captura al pueblo judío, y una de las cosas que hacen es destruir el templo, lo derriban, lo vuelven un muladar. Cuando usted mira en los libros de la Biblia, Nehemías, Esdras, lo que tiene que ver con Zacarías, Ageo, son libros contemporáneos. Y la meta de estos hombres, ya después del cautiverio, estamos hablando de 516 en adelante, es reconstruir el templo. Reconstruir el templo significaba otra vez traer la presencia de Dios, buscar ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Edificar el templo era reconstruir el lugar donde la presencia de Dios reposaba. Entonces está el asunto aquí, que para ellos esa reconstrucción del templo, eso, edificar el templo, edificar las simientes del templo, para ellos era maravilloso, porque ellos todo lo relacionaban con la presencia de Dios. Entonces miramos en el Antiguo Testamento, en Zacarías 4 del 1 al 11, vamos a mirar ahí cómo el Señor le dice a Zorobabel, le dice al profeta Ageo y le dice al sacerdote Ageo y al profeta Zacarías que reedifiquen el templo que fue destruido. El templo de Salomón fue destruido y ahora les toca reconstruir el otro templo para que puedan adorar a Dios y recuperar la presencia del Señor. Cuando lo están edificando se van a ver varias cositas que quiero que leamos ahí en el texto. Que leamos Zacarías capítulo 4 del 1 al 3. Entonces el ángel de Jehová habló, dice, había estado hablando conmigo y volvió y me despertó, como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. La traducción viviente estoy leyendo. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté, alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, escuche, entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿Qué le pregunta al ángel? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en ¿qué? En llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Ayúdenme a leer ese punto ahí. Dice, ¿no qué? No menosprecies, ¿sí están ahí? No menosprecien estos, ¿qué? Modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo que se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas, ayúdenme a leer eso. ¿Qué dice? Las 7 lámparas representan ¿qué? Los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Versículo 11.
Entonces le pregunté al ángel, ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Y las dos ramas de olivo que vierten aceite, ¿aceite qué? Dorado por dos tubos de oro. ¿Aceite qué? Aceite dorado por dos tubos de oro. Siga. ¿No lo sabes? ¿Tampoco lo sabe? Preguntó. ¿Y qué dijo Zacarías? No, no, mi señor, respondí. No entiendo. Entonces él me dijo, ¿representan a quiénes? A los dos seres celestiales que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. 15, hasta ahí. Pero en la traducción Valera tiene que ver con Josué, tiene que ver con Josué y tiene que ver con Zorobabel. Tiene que ver, en ese tiempo Zorobabel era el gobernador y lo que era Josué era el sacerdote. Lo que era la ley ceremonial, la ley de lo que tiene que ver lo espiritual, y la ley civil, lo que tenía que ver con el gobierno. Dios usa estos dos, los usa a los dos para hacer un trabajo especial del reino de los cielos, que es construir el templo de Dios en ese tiempo. Construir el templo. Cuando uno lee estos textos del Antiguo Testamento, tiene uno que saber cómo los va a aplicar, cuál es el principio que se aplica hoy a la iglesia, porque esto tiene mucho que ver con Israel, pero cuál es el principio del Antiguo Testamento hoy. Por ejemplo, usted puede tener una queja con el diezmo. Usted dice, yo no diezmo porque es de la ley. Eso es del Antiguo Testamento. Usted se pone a mirar todo lo que es internet y le da, y usted se queda ahí. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto que el diezmo es del Antiguo Testamento. No se quede con eso, quédese con el principio. Si vamos a hacer un puente hermenéutico, tenemos que hacer el principio del diezmo. ¿Para qué era el diezmo? Para el sostenimiento de la obra del Señor. Ese es el principio. ¿Qué es lo que usted hoy debe de practicar? El sostenimiento de la obra del Señor le corresponde a usted hoy, con su diezmo. Para eso es que es el diezmo, para el sostén. Ese es el principio y se mantiene. Los principios permanecerán para siempre. El principio del templo aquí es la presencia del Señor. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer, porque el templo se destruye, lo destruye lo que tiene que ver Nabucodonosor, acaba con el templo, destruyen el templo de Salomón, lo roban, lo saquean. Y cuando viene lo que tiene que ver con el grupo, ahora en ese momento es cuando capturan a Daniel, se llevan a Ezequiel, todo el cautiverio, todo lo que tiene que ver, ellos salen de Israel y son cautivos y tienen que vivir allí en Babilonia y luego en Persia. Pero luego que se acaba los 70 años del cautiverio, estoy hablando en el 586, 516, ellos regresan. Pero una de las cosas que ven es que cuando llegan a Cumaral, cuando llegan a Jerusalén, el templo está destruido. No hay nada, hay un muladar. Entonces cada uno se va para su lugar, reconstruye su casa, pero el templo no. En ese momento Zorobabel, en el año 538, viene y comienza a llamar al pueblo y le dice, bueno, vamos a reconstruir el templo para volver a tener la presencia del Señor. Y comienza a animar a todos, animar y dele y dígale, vamos a construir el templo para adorar a Dios. Y les anima, va al uno, va al otro, hasta que se cansa. Dice, esta plaga no quiere ayudar. Cada uno está interesado en sus cosas. Y Zorobabel, el gobernador de turno, se pegó una desanimada y dice, no, pues que se los coma el tigre. Si no quieren, pues tampoco. Entonces el pueblo se está reconstruyendo, pero no tiene la presencia del Señor. Y es aquí cuando Dios llama a Zacarías y le dice, bueno,
vas a llevarle esta palabra a Zorobabel. Vas a llevarle a Zorobabel, el gobernador, el área civil, el área de lo que tiene que ver con el gobierno. Y vas a ir al sacerdote, lo que tiene que ver con lo espiritual. Y los va a animar con esta profecía. Entonces Zacarías viene a decirles que tienen que volver, que tienen que reconstruir el templo. Y dice: no, yo ya hice todo el esfuerzo, dice Zorobabel. No. Pero cuando escucha a Zacarías y le dice: de parte de Dios vas a echar la primera piedra, vas a continuar la labor que has hecho, vas a seguir edificando el templo. Pero le da una de las decirlo así, de un imperativo. Tienes que aprender que para hacer esta obra, de volver a traer la presencia de Dios, de construir el templo, tienes que entender algo, Zorobabel. Yo quiero dejarle aquí ya algo. Todos nosotros somos llamados a reconstruir el templo de Dios, todos. Pero el principio no es reconstruir un templo de estos, sino es traer la presencia de Dios a los corazones de nuestros familiares. Le repito, usted tendrá un amigo, un vecino, un hermano, un tío, y usted está aquí tranquilo como Zorobabel. No, yo ya le dije, no, yo ya le hablé de Cristo. La tarea de la iglesia, la tarea del liderazgo de la iglesia es reconstruir la presencia de Dios en el corazón de nuestro pueblo y de nuestra nación y de nuestros familiares. Su trabajo, le voy a hablar en español, su trabajo es evangelizarlos y llevarles el mensaje de Cristo. Porque mientras no tengan a Cristo, no tendrán la presencia de Dios. Y quiero recordarles que en ese tiempo era un templo como estos, un tabernáculo como el que levantaba Moisés en el desierto, en el año, digamos, 1500 antes de Cristo. Estoy hablando de este texto 550 años antes de Cristo. Pero hoy es el templo, es su cuerpo, su cuerpo. Todos los cuerpos físicos que usted ven por ahí, esos cuerpos necesitan la presencia de Dios. Y para que tengan la presencia de Dios, usted y yo necesitamos edificarlos. Necesitamos construirles la fe. Necesitamos llevarles a Cristo al corazón. Y que cuando ellos se convierten, entonces recuperan la presencia de Dios. Mientras tanto, esos cuerpos tendrán ausencia de Dios. No, pero pastor, yo ya hice un grupo allí, yo ya le dije a ella, yo ya le dije a él, y estoy hasta aquí, no quiero hablarles más. Ese era Zorobabel. No, yo al templo ya le hice todas las fuerzas y esa gente, esa plaga no quiere hacer es nada. Entonces hay tres cosas, y yo lo llamo así, tres pilares o tres consejos que este texto nos da para recuperar la presencia de Dios en esos lugares. Primer consejo, quiero que lo anoten ahí. Cuando viene el profeta Zacarías, le dice así, versículo, quiero que vean ahí desde el versículo 1 en adelante, y yo lo voy a parar hasta donde está el consejo. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó. ¿Sí está ahí? Volvió y me despertó. Y me despertó como si hubiera estado ¿qué? Dormido. 2. ¿Qué ves ahora? Me preguntó. Veo un candelabro de oro. ¿Qué miraba él? Un candelabro hermoso de oro, 2 árboles, uno aquí, el otro allí, de olivo, y de los árboles salían, haga de cuenta, 7 mangueras, 7, por donde del árbol salía ¿qué?
el aceite y bajaba al candelabro y lo mantenía prendido, la llama prendida, la llama prendida. Entonces, esa es más o menos la imagen que está ahí. Ve un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté, alrededor del tazón hay ¿qué? 7 lámparas, cada uno tiene 7 conductos para las mechas. Entonces entraba al tazón del candelabro, y del tazón caía, se llenaba de aceite y bajaba hacia el candelabro. Versículo 3. También veo, ¿qué más? 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Acuérdese que los 2 olivos son Josué y ¿quién más? Y Zorobabel. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Hay algo que lo dice 3 veces el texto y es que no entiende, no comprendo, no entiendo. Dice Zacarías, ojo, el mismo profeta no entiende. Y de aquí saco la palabra clave que quiero hoy enseñarles, que es la falta de comprensión de nuestro llamado, de nuestro ministerio, que ni Zacarías lo entendía. Y cuánta necesidad tenemos hoy de comprender cuál es nuestro llamado, cuál es la razón de usted venir a una iglesia. A veces salimos de la iglesia tradicional y nos metemos en una iglesia como esta y lo que hicieron fue cambiar de religión. Jamás Dios los llamó a ser religiosos. Repito y lo voy a repetir 3 veces. Nunca Dios te llamó a cambiar de religión. Dios no te llamó a cambiar de católico a evangélico, ni de evangélico a católico. Dios te sacó fue de una tradición para que estés ahora en una comunión. Dios te sacó de una religión para traerte a una relación. Hoy usted tiene un llamado específico de llevar el evangelio, de construir la presencia de Dios en los corazones que usted tiene a su alrededor. Hoy necesitamos reconstruir el templo, reconstruir la presencia de Dios, la ausencia de Dios en nuestra generación. No lo sé, no lo entiendo. Versículo 6. Entonces me dijo el Señor, ¿dice a quién? ¿A quién le dice? A Zorobabel. En primer lugar, este trabajo de reconstruir, de evangelizar, de predicar, de enseñar, de ir a llevarle la palabra a mis amigos de la universidad, a mis amigos del colegio, a mis hermanos, a mis seres queridos, de hacer este trabajo tan pesado, tan difícil, que es espiritual, no se puede hacer en la carne, no se puede hacer con fuerzas, no se puede hacer con ejércitos, se debe de hacer con el Espíritu Santo. Eso tiene mucho que ver, que usted debe de ser una persona espiritual y no carnal. Si usted ha dejado de predicar, estás muy en la carne. Y si vas a ganar a alguien para Cristo, debes de aprender, debes de meterte a ayunar y a orar, porque este trabajo no se hace mandando, ni gritando, ni manipulando, ni amenazando, ni asustando. Este trabajo es muy grande y se tiene que hacer en el Espíritu. Y le dice el profeta, dile a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza. Me imagino que Zorobabel, cuando comenzó a edificar el templo, les llamaba, bueno, vamos a hacer esto, bueno, nos toca aquí, usted allí, usted acá, y eso, mandando, gritando, mandando, y allí diciendo cómo hacer las cosas. La gente no le andó así, porque traer la presencia de Dios se tiene que hacer de forma espiritual. Tienes que ser espiritual. Si quieres ganarte a tu casa para Cristo, se debe hacer con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser una generación espiritual
para traer la presencia de Dios a nuestra gente. Estoy diciéndole que si usted quiere que ninguno de su familia se vaya al infierno, tienes que entrar en la presencia del Señor y ser espiritual, orar, ayunar, entrar a unos niveles donde hay que arrebatarle las almas al diablo. Si queremos establecer y construir la presencia de Dios, la fe de nuestra gente en el corazón se tiene que hacer espiritualmente, orando, leyendo la palabra, estudiando y yendo. En este momento tenemos maestros en varios lugares de la ciudad. Tenemos a un grupo de 60 mujeres estudiando allá en un alto, en un monte, estudiando la palabra de Dios y siendo ministradas por el Señor, para que cuando desciendan de ese lugar vengan de manera espiritual. Si usted, hermana, quiere ganar a alguien para Cristo, no se hace con fuerzas, ni se hace con ejércitos, se hace con el Espíritu Santo. Amén. En segundo lugar, versículo 7 en adelante. Nada impedirá, dice, nada impedirá el camino de ¿quién? De Zorobabel. Nada nos va a impedir cuando vamos en el Espíritu. Nada nos impedirá que nuestra gente se convierta a Cristo. No habrá diablo, no habrá demonios, no habrá nada en este mundo que impida que tu familia sea de Cristo. Ni siquiera una montaña gigantesca que en ese tiempo era Babilonia. Babilonia no será nada. Y era un imperio poderoso. Nada impedirá que tu familia llegue al cielo, pero no con fuerzas, no con ejércitos. Se les dice, vamos a un encuentro, no tienen tiempo, no hay plata, no hay para esto, hay para todas las cosas materiales, pero no para invertir en su vida espiritual. Como pastor, yo les digo a ustedes y los confronto: si quieren hacer algo para sus familias, para sus casas y ganarlas para Cristo, tienen que ser espirituales. Tienen que invertir en las cosas espirituales y hacer las cosas no gritando, no peleando, no agarrados del pelo, sino en el Espíritu. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Esas piedras siempre son las enseñanzas, siempre son las doctrinas. Cada que usted enseña la palabra está poniendo un ladrillo, está construyendo fe y está edificando la fe de sus seres queridos. Por eso tenemos que amar la palabra, tenemos que caminar en el Espíritu para poder hacer esto. Zorobabel, no es con fuerzas que la gente te va a andar. Si vas a establecer mi presencia en el pueblo y en el templo, tienes que aprender que es con mi Espíritu. Y nadie te impedirá que lo hagas, nada te impedirá. Vas a volver a iniciar la edificación del templo. Si la dejaste ayer porque te desanimaste, vas a volver, pero no lo hagas como lo venías haciendo. Ahora lo vas a hacer en mi Espíritu. Versículo 8. Después recibí otro mensaje del Señor. Verso 9. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, porque él arrancó en el año 538. Pero como se cansó, se desanimó porque lo estaba haciendo a punta de fuerzas, y él le dice: ahora en el 510 lo vas a terminar, pero en mi Espíritu. Y le dice: y él lo terminará. Lo que comienzas, tú lo terminarás tú mismo, no otro. Así que no me saque el cuerpo. Le está diciendo a través de Zacarías: Zorobabel, no saques el cuerpo.
eres tú. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Verso 10. Todos aquí. ¿Qué dice ahí la palabra? No que, no menosprecies o no menosprecien estos que modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Y quiero decirles que las 7 lámparas que viste representan a los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Cada que estos maestros salen a las calles a predicar el evangelio, cada vez que usted se aparta para oír la voz de Dios, los ojos de Dios estarán puestos sobre ustedes y sobre nosotros. Pastor, pero a mí me parece que eso es insignificante. No menosprecien los comienzos, las pequeñeces. No menosprecien de que un profesor, un maestro va y está con niños. No menosprecies enseñar ni predicar el evangelio. Es que yo quiero que mi hijo sea arquitecto, ingeniero, biólogo, químico. Pero no, profesor de niños, no. Es lo más grande que su hijo puede hacer. Porque para usted no es problema que vaya a la universidad, pero sí es problema que se comprometa con la iglesia para enseñar la palabra. Y una de las cosas que el Señor le llama en Mateo capítulo 5, 17 al 20, cuando todos están creyendo que el Señor está transgrediendo la palabra, la ley, la está incumpliendo, el Señor les dice: no. 5, 17 al 20 de la Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Qué le está diciendo el Señor? Quiero decirles que no hay nada más grande que la palabra. Jamás la voy a incumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y ni una tilde, ni una coma de la palabra dejará de cumplirse. Y yo no vine a pasarla por la galleta, porque no hay nada más grande que la palabra. No hay nada más grande que mi palabra. Y en ese momento le dice el Señor ahí: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. ¿Sabe quién es la persona más insignificante en el reino de los cielos? Aquellos que no obedecen la palabra y aquellos que no enseñan la palabra. Y aún no la enseñan, sino que enseñan cosas que no son. Todos aquellos que se burlan y denigran y dejan por debajo la palabra de Dios serán los insignificantes en el cielo. Pero ¿quiénes serán los mayores? ¿Quiénes serán los más grandes? ¿Quiénes serán los más insignificantes? Por eso cuando usted esté edificando la palabra en una persona, en un niño, no hay nada más grande que una persona pueda hacer en la tierra que enseñar la palabra de Dios. No se equivoque y nunca menosprecie las cosas que parecen pequeñas, porque esas cosas que parecen pequeñas son las más grandes. Y esas cosas grandes, la arquitectura, la ingeniería, la medicina, es que quiero que mi hijo sea astronauta, son las cosas más insignificantes en el reino de los cielos. Que nunca cambies un discipulado
por ser astrónomo. Muchos nos parece muy insignificante estar sentado a los pies del Señor. Y no hay logro más grande que usted pueda hacer que estar sentado a los pies del Señor oyendo su voz. Porque eso jamás le será quitado. Segundo, entonces, en primer lugar, si vamos a edificar fe y vamos a establecer la presencia de Dios en nuestra gente, entre comillas, vamos a evangelizarlos. Eso se hace en el espíritu y no en la carne. No con fuerzas, no con ejércitos, sino con el Santo Espíritu. Y en segundo lugar, hay una sensación de insignificancia impresionante cuando estamos haciendo el ministerio, que a usted y a mí nos parece que hay cosas más importantes. Nunca menosprecies los comienzos de sentarse y enseñarle a 5 o 7 niños del barrio Villanidia, porque es lo más grande que usted puede hacer. Me gusta mucho un hombre que daba el testimonio y me dijo: mire, pastor, yo soy médico, soy muy importante, muy influyente y atiendo muchos ricos, pero desde que me convertí a Cristo, aparté unas horas para mi Señor y me voy para un barrio pobre y me voy de incógnito. Nadie sabe quién soy, pero allá llego y aparté un lugar y dijo, y arrendé y tengo mi consultorio en un lugar ahí. Y ese día me voy para allá y atiendo a todos los que más puedo, gratis. ¿Sabe, pastor? Me dijo, recibir los cheques de los ricos cuando me pagan y recibir este dinero nunca me llena tanto mi alma y mi ser como cuando me voy para ese barrio y ninguno de esos que está allí me puede pagar y les sirvo a mi Señor con todo el corazón y allí los evangelizo. Ese hombre no solamente es rico aquí en la tierra, sino es rico para con Dios. Nunca malinterpreten qué es lo grande, qué es lo pequeño, qué es lo insignificante, qué es lo significativo, qué es lo mayor, qué es lo menor. Y nunca cambien los comienzos de discipular a una persona que porque a usted no le pagan, que porque hay cosas que sí vale la pena. Cuidado con eso. Y es una de las cosas que cuando usted va a edificar la presencia de Dios en una persona, tiene que tener en cuenta, que se hace en el espíritu. Y cuidado con menospreciar esos momentos hermosos y pequeños, que parecen pequeños, pero son muy grandes. Termina diciendo así, ese versículo ahí: les advierto, dice, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero, ahí hay un punto y coma. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña. Por eso les dije, es peligroso esta palabra, porque si usted la agarra, si la agarra Bill Gates, o si la agarrara el de Microsoft, ¿cómo es que llama? El que creó el Microsoft. Uno es el de Apple y el otro es el del, no recuerdo bien el nombre, es otro multimillonario. Si lo entendieran, invertirían toda su vida y todo su dinero en la evangelización. Pero dice el texto ahí, pero, que nunca aparezca un pero de esto sí. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado ¿qué? No los oigo, ¿cómo? Pero ¿dónde será llamado grande? ¿Dónde? ¿Dónde será llamado grande? Aquí, cuando vas al Villanidia, cuando vas allí a la playa, cuando vas al barrio allá y dejas todo y te vas a hacer eso que parece pequeño. Agárrala, mi hermano, en el espíritu. Eso es lo más grande que usted puede hacer.
No te dediques toda la vida a lo que parece grande, pero es pequeño, y termines como el rico, pobre. Yo le pido a Dios que toda la iglesia llegue rica al cielo. Y para llegar rica al cielo tiene que aprender a hacer tesoros en el cielo. Y esto es la clave de hacer tesoros en el cielo. Será llamado grande, grande, grande. Serán llamados los más grandes en el cielo. Y las enseña. Mire lo que dice ahí. No solamente las obedece, sino que las enseña. Será llamado grande, grande en el reino de los cielos. Versículo que sigue, 20. Dice, les advierto. O sea que no es un asunto ahí de un tono de voz, de masaje bíblico. No, es un mensaje bíblico de parte de Dios. Les advierto, a menos que su justicia supere a las de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Si no superamos la religiosidad de este mundo, y si no superamos los proyectos, planes y propuestas de los del mundo, si nuestra propuesta no es mayor, tampoco entramos. Nuestras propuestas tienen que ser mayores. Si yo voy a la universidad y mi propuesta no es mayor que la de los universitarios, no entro tampoco, porque mi propuesta es entrar allí para ganarlos para Cristo. De lo contrario, estoy igual que ellos, con la misma propuesta: hacer plata, hacer negocios, hacer cosas aquí en la tierra y dedicarme a lo pequeño. Todo lo que tengamos, subordinémoslos al reino de los cielos, y entonces cogerá valor. No hay nada más grande que usted pueda hacer que enseñar, que obedecer y enseñar la palabra de Dios. Tercero, versículo 21. ¿Has oído que nuestros antepasados se les dijo no hacer? Venga, deme el Ageo. Estaba en Zacarías. Capítulo 4, versículo. ¿En cuál íbamos? Zacarías 4, íbamos. Amén. No menosprecies estos momentos. Cómo me gusta eso, me encanta ese versículo. Y el Espíritu Santo me habló ahí fuertemente. No menosprecies estos modestos comienzos. Qué hermoso es. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Qué lindo. Cuando usted dice: voy a iniciar la evangelización, la predicación con mi tía, con mi abuela, le voy a llevar un discipulado. Eso es lo más grande que tú puedes hacer. Más que vender en este tiempo en tu almacén, en tu empresa, todo lo que tengas. Eso no es nada comparado a que sacaste un discipulado y te sentaste con un tinto y le enseñaste a ella. No menosprecies esos comienzos. No menosprecies, iglesia, eso. Esos modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. ¿Por qué dice eso? Hay algo que tiene que haber un contexto. Y el contexto está en el libro de Esdras 3:10. Todavía no me voy al tercer punto. Todos quiero que comprendan que estaba pasando algo. Cuando Zorobabel comienza a edificar, estamos hablando en el año 520, arranca otra vez a construir. 16 años después, 38 menos 16, ¿cuánto es? 38, 16, 32, creo que era 20, en el año 518, 516, 524. En el año 524 comienza a construir, y vienen los que conocían el templo de Salomón en el año 1000, y todos los que tuvieron hasta el año 586, que conocieron el templo antes de ser destruido. Era una de las 7 maravillas del mundo, era el templo de Salomón. Pero al quedar destruido, ellos tenían la imagen de este templo, y cuando están construyendo el otro dicen: nah, esto no es nada.
Esto no, 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 no. Por eso es que el Señor le dice: no menosprecien lo que está pasando acá. Cuando los constructores, verso 10, 3:10, Esdras 3:10, estoy diciendo que Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo son contemporáneos, Zorobabel, son profetas posexílicos. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, dice, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus símbolos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado, ¿qué? ¿Qué se habían echado? Los cimientos del templo del Señor. ¿Cómo deberíamos de nosotros alegrarnos por ir a evangelizar a alguien? Porque estamos estableciendo la presencia del Señor en alguien. Esta gente sabía que estaban construyendo el templo, la presencia de Dios en el lugar donde estaban. Alegres, felices. Pero había otra cosa aquí, había otra cara. Dice, sin embargo, ¿sí están ahí? Muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, ¿qué pasó? Lloraron. ¿Pero qué lloraron de qué? En alta voz al ver los cimientos del nuevo templo. Y los demás en cambio gritaron de alegría. ¿Estos lloraron de qué? De tristeza. Ahora, vean lo que dice Nehemías. Les dije que estos son contemporáneos. Capítulo 2, Nehemías. Perdón, sí, vamos a Nehemías. Vamos, si lo logramos, a ver. Ageo 2, del 1 al 9. Ageo 2 del 1 al 9 dice: entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa o a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Algunos de ustedes recuerdan esa casa, ese templo con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice a Zorobabel: sé fuerte. Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, sé fuerte. ¿Qué se necesita para cuando nos menosprecien? ¿Qué se necesita cuando te desprecien ahorita, cuando llames a tu familia y le vayas a evangelizar y te vean como un cero a la izquierda porque eres cristiano? Sé fuerte. Sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean ¿qué? Fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme. Una vez más haré temblar a todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y sabe una cosa, definitivamente estamos en este tiempo donde el esplendor de su gloria es mucho mayor. Todo el Antiguo Testamento pasó y ha sido maravilloso, pero estamos en un mejor pacto,
donde hoy la presencia de Dios no está en un templo hecho de madera, ni de cemento, ni de ladrillo, sino que hoy la presencia de Dios está en nuestros corazones. Hoy estamos en el tiempo más hermoso del mundo. Que cuando usted, hermano, es que es increíble, usted se sienta y evangeliza a una persona y le trae la presencia de Dios, le trae el Espíritu Santo a él, le trae la salvación. Eso era imposible en el Antiguo Testamento. No hay nada más grande que usted pueda hacer que evangelizar. Señor, Señor, y si de los muertos se levantan y vamos a la tierra y predicamos, y así como momias muertas caminando por Cumaral y por toda la región de Colombia y el mundo evangelizamos, ¿no le parece, Señor, que muchos se convertirán? Y el Señor le dice al rico pobre en el infierno, le dice: allá está mi palabra. Ya no se puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Hay algo que los ángeles quieren hacer, y lo que los ángeles quieren hacer es predicar la palabra del Señor. Y hay algo que usted puede hacer aquí mientras, algo grande, mientras llegas al reino de Dios, y es predicar, porque hay algo que ya no harás en el cielo, y es predicar a Cristo. Tercero, ahora sí quiero ir allí a terminar en Zacarías. Primero, este trabajo se hace de construir, de edificar, de establecer el reino de Dios en una vida, de traer la presencia de Dios a una persona, de evangelizarla. Se hace no con fuerzas, no con ejército, sino con el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, nunca menosprecies hacer este trabajo, porque es lo más grande que tú puedes hacer, iglesia. Y en tercer lugar, quiero que vean esto. Zacarías capítulo 4 versículo 10. Zacarías. Regáleme ahí, Zacarías. Déjeme todavía un poquitico ahí. Amados que están aquí, terminando ese versículo de los ojos del Señor. Mire, cuando usted tenga la plomada y esté edificando, quiero que entienda esto, todos entiendan esto. Los ojos de Dios te estarán mirando. Dije que Dios nos está mirando. 3:11. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué son esos dos olivos a cada lado del candelabro? Deme la Valera, o deme la traducción actual si puede. Deme la actual si la tiene ahí. La actual. Entonces yo le pregunté al ángel: ¿qué significan los olivos que están a los lados del candelabro? ¿Y qué significan las dos ramas de olivo? Porque están junto a los dos tubos de ¿qué? De oro por donde pasa el aceite. Están construyendo y el Señor está mirando así. ¿Qué está viendo? Que Josué y Zorobabel, que van a hacer esta obra de edificar el templo, es por sus conductos pasa ese aceite hermoso, precioso, de oro, y pasa y alimenta el fuego, alimenta la presencia de Dios allí. Esto quiere decir que Josué y Caleb son esas personas. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que cuando usted abre su boca, predica, lleva el evangelio, por su boca sale el oro puro del evangelio, el oro puro del cielo en la tierra, es la evangelización. Y el Señor dice así: cuando usted abre su boca y predica, es lo más hermoso que está saliendo de ti, y es el evangelio de Cristo. Pregunto, ¿Zacarías entendió esto? No entendía. Y muchos de nosotros no entendemos que sentarme a tomar tinto con la abuelita y evangelizarla, por su boca está saliendo oro, el aceite del cielo, que es el evangelio de Cristo.
Versículo 11. ¿Qué significa? Ojo, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Porque están junto a los dos tubos. ¿Qué significan? 12. Vuelve la misma cosa, porque en cada parte no ha entendido. Entonces yo le pregunté, ¿qué significan? ¿Ya? Démelo. El ángel me preguntó, ¿qué le pregunta el ángel otra vez? Hermano, pero es que es el colmo. ¿Usted no qué? ¿No entiende? ¿Será que hoy podría pasar lo mismo? Hermano, ¿no entiende? Hermano, ¿no comprendes? Y el ángel me preguntó si no sabía yo lo que significaban y cómo le dije que qué y cómo le dije que no. 14. Él me explicó, estos son los dos olivos. ¿Representan a quién? No los oigo. A Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su qué. ¿Quiénes son hoy Josué y Caleb que están edificando el templo, la presencia de Dios en el corazón de las personas? Ustedes. ¿Qué es el oro que sale? ¿Qué es ese aceite que sale de los olivos? Pasa al candelabro y prende la presencia de Dios. Ustedes, cada vez que evangelicen y prediquen, lleven el evangelio, van a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, y esas personas tendrán el precioso Espíritu Santo dentro de ellas a través de la evangelización. Ustedes son la generación que hoy ha elegido Dios para este trabajo. Ustedes y yo somos los Josué y somos los Zorobabel. Unos de ustedes estarán trabajando en el gobierno, otros estarán trabajando en lo espiritual. Unos serán reyes, otros serán sacerdotes. Ustedes hoy son las personas que Dios usará para establecer, construir, reconstruir, establecer la presencia de Dios en Cumaral, en Colombia y en el mundo entero. Somos llamados como iglesia a traer la presencia de Dios a esta ciudad. No con fuerzas, ni con qué, ni con ejército, sino orando y ayunando. En segundo lugar, no menospreciemos este ministerio. En tercer lugar, no es la abuelita, no es por allá otro, somos nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes son los llamados, ustedes. No sé, después de escuchar esta palabra, el Espíritu Santo, ¿a qué lo impulsa? Por eso le digo, a orar, a ayunar, a meterse con Dios. ¿Se ha equivocado creyendo que lo grande de este mundo es lo mayor y lo significativo? No. Lo más grande es lo más pequeño, lo que parece pequeño. Y lo más pequeño de este mundo es lo pequeño, nunca se puede comparar con la grandeza de la palabra del Señor. Ustedes son los que Dios ha llamado y son los responsables, y somos los responsables de llevar el evangelio por toda esta nación y por todo el mundo. Le invito a que se pongan de pies. Si ha perdido la pasión por la evangelización, espero que esto le traiga a usted un reto y un desafío. No con fuerzas, no con ejércitos. Si en este tiempo ha renunciado a muchas cosas o a muchos ministerios, es el tiempo de recuperar y de retomar su ministerio. Es el tiempo de motivarse, de animarse, porque usted, hermano, necesita estar al 100 para ganar su familia para Cristo.